Este es el santuario de San Ignacio de Loyola, enclavado en el centro de la provincia de Guipúzcoa, en el bellísimo valle de Iraurgi. En el ala derecha de este monumental edificio está la casa en la que nació, en 1491, el creador de la Compañía de Jesús y santo patrono del pueblo vasco, Íñigo López de Loyola. Aquí en Buenos Aires, como allá en Guipúzcoa, cada 31 de julio se festeja el Día de San Ignacio, y la colectividad vasca, tercera en el orden numérico de la emigración española a nuestro país, asiste a misa primero, y luego, en su centro, recuerda las tradiciones de la Euskal Herria, o Euskadi, como llaman a su tierra en su lengua, los vascos. Suenan los chitus y tambores, típicos instrumentos de su folclore, dentro de la cancha de pelota a paleta, que fue el deporte que trajeron a nuestro país y nos dio más títulos mundiales. Por supuesto, lucen las boinas típicas y calzan otro elemento de su atuendo folclórico, que ahora lo es también del nuestro: alpargatas. Las danzas tienen algo de religioso y marcial, dos elementos estos muy acendrados en la personalidad vasca tradicional, generalmente independiente y nacionalista. Es 31 de julio, festividad de San Ignacio. Flamea la bandera vasca en Buenos Aires en manos de un argentino. Y para conocerlos un poco más, que es una forma de conocernos mejor, allá vamos. Sí, aquí por las primaveras siempre suele haber, como hay humedad o eso, niebla y eso para ver los paisajes. Pero ya en el otoño, cuando ya está
está más seco la tierra y eso, está más limpio el cielo y los montes y todo. No sé si es de la hierba o que sale o de la sequía, pero es más vistoso. Aquí, de aquí se ven hasta el mar y todo. Y es bonito esto. Y más calor también que ahora, en otoño y así. Porque ahora en primavera siempre suele haber aire frío aquí. Aquí suele haber rebaño. Ahora subimos con Gran Rover, pero antes a pie. A ver el rebaño y a recoger y luego bajar las leches al hombro. Pero ahora está hecho la carretera y subimos mejor. Ya somos mayores también y ya cansamos. Y no sé si vamos a seguir muchos años, pero mientras hay salud, habrá que seguir, aunque andamos mal. Porque el cordero y eso no hace dinero y mucho trabajo. En invierno se cuesta mucho más la oveja que antes ahora. Hay que darle penso y si viene alguna graniza o alguna cosa de esos también, se pierde todo y hasta el otro año tienes que esperar. Gabriel Melicua es un típico pastor vasco del pueblo de Garay, uno de los últimos representantes de un prototipo regional que comenzó a desaparecer con la emigración. Parte de esa emigración rural vasca se concretó a la Argentina, Chile y otros países americanos hasta los años 40. Y de allí en más, con el crecimiento industrial de Bilbao, produjo en parte la explosión demográfica que conformó el Gran Bilbao, que en 1940 tenía poco más de 350.000 habitantes, y 25 años después, en 1965, superaba los 700.000. Aquí, a partir de las minas de mineral de hierro, que antaño fueron la fuente en la que creció la tradicional artesanía de las ferrerías, se edificó la industria siderúrgica vasca, que provocó no solo un marcado incremento de la población, sino también un crecimiento económico que ubicó a la región vasca a la cabeza de España en lo que a ingresos y capitales se refiere. Posteriores problemas de su infraestructura, debidos a la falta de planificación y previsión, sumadas a la obsolescencia de mucha de su tecnología, llevaron a los problemas por los que pasa la región desde hace ya algunos años. Frente al puerto de Bilbao, vemos cómo el humo de las chimeneas de los altos hornos se mezcla con las brumas habituales de la primavera vasca. Poco más allá, aguas afuera crece, pura otra tradición vasca, la del mar. El caserío vasco, otra tradición de la región española a la que vascos como Carmele Goñi, etnógrafa y directora del Museo Arqueológico e Histórico de Vizcaya, llaman país. El caserío vasco es una pequeña explotación agrícola ganadera, pero la casa vasca es mucho más que todo eso. La casa vasca, donde vive el actual vasco, es el punto de unión entre las generaciones pasadas y las futuras que vendrán después de él. Y en realidad, el que vive en el caserío no es más que un eslabón de una cadena en que él recoge y la tiene que transmitir. Por eso es tan importante el conservar la unidad del caserío vasco. El caserío vasco no se desmembra, tiene que pasarse con sus terrenos, sus bosques, sus aperos y sus ganaos a la generación siguiente, a poder ser más grande, pero nunca disminuida. Por lo tanto, es muy mal visto si alguna vez
alguien o alguna familia vende parte de su caserío o parte de sus tierras. Este es un típico y hermoso caserío vasco, una vivienda de trabajo agrario, una pequeña unidad económica tradicionalmente manejada por una familia que tenía que lograr del suelo y los animales la mayoría de los elementos necesarios para su subsistencia y el máximo excedente posible para canjearlo o venderlo en el mercado y lograr así los elementos que le faltaban o el dinero con que adquirirlos. Aquí vive la familia del pastor Gabriel Melicua, al que ya conocimos en la cumbre del cerro, donde lleva a pastar sus ovejas. Él nos contaba que esa tarea hace pocos años la realizaba a pie. Hoy, el descenso hasta su casa en un automóvil le llevó 20 minutos. Bueno. Ah, apartado. He venido hace poco al monte ordeñando las ovejas y ahora estoy haciendo para queso, hacer el cuajo a la leche y luego pues hacer el queso. Y pues después se rompe el cuajo y se coge un cacharro de hacer el queso y voy haciendo el queso. Voy a removerlo allí y hacer el queso y luego prensar y se pone secando. A los 3 meses o así están como para comer. Mientras, no. El caserío vasco, un elemento más en el hermoso paisaje de las provincias vascongadas. Otra tradición que, aunque muchos no lo deseen, va desapareciendo, como la de los artesanos muebleros y cesteros, que completan su obra a partir de un árbol. En el oficio nuestro, pues ya de cestero y sillero y en este asunto, pues aquí en todo este contorno no hay más que nosotros. Y en todo Euskadi seguramente seremos los únicos que hacen desde el principio hasta el fin todo lo que hacemos. Porque nosotros, desde coger la madera en el monte, traer, sacar las tiras y hacer hasta los clavos de las sillas, y esto también los hacemos en casa, todos nosotros. Traer el árbol a la casa y ya sale hecho. Sale hecho. El padre nuestro trabajaba en lo mismo y el abuelo también. El padre pues murió hace 14 años, murió con 80 años y fíjese desde cuánto vendrá en esta casa el asunto ese, porque el abuelo también trabajaba en eso. Así que ya son unos cuantos años. Lo malo es que con nosotros se va a terminar esto seguramente, porque es difícil de aprender por una manera y por otra manera. Hoy en día, pues, la juventud y eso quiere ganar desde el principio. Y desde el principio, pues, no se puede pagar porque no se produce. Y en un día y dos no se hace nada. Porque yo he andado de chaval. Estos hacían una peseta cuando empecé. Y ahora cobramos 600 pesetas, pero no se saca jornal. Ahora también estamos haciendo cosas que ya aquí mismo están ya olvidadas. Y para museos y así hacemos cosas que ya están en desuso.
pero para que no se pierdan, para que no se pierda de cómo era, porque una cosa es que lo escriban, lo expliquen, y otra cosa es verlo hecho, ¿no? No es bueno. No es bueno. Además, hay que calentarlo mejor. No, pero esta es... Todo el proceso, realizado a partir de troncos como el de guindo, que primero se dejan varios días en agua para ablandarlos y luego se los hornea, viene seguramente de siglos. Lo mismo que esta forma de cortado, cepillado y posterior entrelazado, hasta lograr cestos típicamente vascos. Tampoco ha variado mucho, con el paso de los años, el cuidado que estos hombres le dan a su ganado vacuno. Para él siembran, cosechan y transportan el pasto, ya que el animal vive en el corral, que es parte de la casa. Estos hombres que no olvidan a aquellos que emigraron a nuestro país, aunque ello haya sucedido hace casi 100 años. Bueno, aquí tengo una carta de un tío de mi padre que salió de esta casa, que está fechada en Acevedo, 25 de diciembre de 1887. Mi más estimada y querida madre, me alegro que al recibo de estas cortas letras se hallen buenas en compañía de toda la familia, que por esta todos, sin novedad, gracias a Dios. Madre, la demora de no escribir más antes ha sido causa de que he comprado unos terrenos en Acevedo y estoy edificando para mudarme. Es un pueblillo que está formado, dicen, me costará más de 3.000 duros y pasa por esta el tren de Buenos Aires. Esta carta está firmada por el que era tío de mi padre, que es Francisco de Batis. Y su fotografía de él, su mujer y su hija es esta. Esta es San Sebastián, que por su ayuda a los reyes católicos en su lucha por el trono de Castilla y después de ser sitiada por los franceses en 1476 y 1512, recibe de Carlos I de España el título de muy noble y leal. Donostia, así se llama en vasco, es la capital de la provincia de Guipúzcoa y la playa veraniega por excelencia de toda la hermosa costa vasca, madre de gran parte de los más importantes marinos de toda la historia española. Miguel López de Legazpi, que en 1565 descubrió las Filipinas, Andrés de Urdaneta, que también en 1565 buscó y encontró el trayecto más corto entre Asia y América del Norte, y nuestros muy conocidos Domingo Martínez de Irala, Lope de Aguirre y Juan de Garay.
Como vasca, etnóloga y museóloga, Kermele Goñi nos ayuda a comprender la íntima relación entre los vascos y el mar. Los vascos siempre han vivido mirando al mar. Ha sido una de sus fuentes de trabajo y una de sus fuentes de vida. Lo mismo para el trabajo continuado que para el trabajo esporádico. Desde hace siglos, los vascos empezaron a surcar el mar, yendo a buscar aquellos medios de vida que necesitaban aún a las costas más lejanas, como pueden ser las costas de Canadá, Terranova, etc. Para ir allí, los vascos usaron unas propias embarcaciones con unas características propias y pasaron largos meses viviendo en costas extranjeras. Este de Guetaria es uno de los puertos más tradicionales de la costa vasca frente al Cantábrico. Aquí nació Sebastián Elcano, que entre 1519 y 1522 dio la primera vuelta al mundo. Aquí en su mausoleo quedó una placa puesta por argentinos, los marinos de nuestra inolvidable fragata Sarmiento. Pared de por medio, o mejor dicho, sobre una de las paredes del monumento, un chico vasco le pega con su mano, todavía blanda, a una dura pelota que simboliza uno de los juegos máximos de los vascos. Metros más allá, todo sobre la ruta que une a Guetaria con los otros pueblos de la costa, otra estatua de Elcano y la calle que desciende hasta la costa. Hoy, aún a la tardía hora del almuerzo, todo es de un colorido y un bullicio que supera al de cualquier otro domingo. Hoy en Guetaria se festeja el Día del Pescador, y eso lleva a todos los habitantes del pueblo, más otros llegados desde las cercanías, a participar de la fiesta. Aquí, frente al mar, nos encontramos con un vasco, distinto al del caserío o al de la ciudad. El carácter del vasco de tierra adentro también es un carácter más serio, es menos espontáneo, más austero, y en cambio el de la costa es muy alegre, muy dado a fiestas muy ruidosas, muy dado también a una mesa pues más abundante y más generosa. Las diferencias entre el vasco de la costa y el de tierra adentro, en un día como el de hoy, tal vez sean más marcadas.
Todos los puertos del norte de España son geográficamente muy parecidos. Los vascos son seguramente los que cuentan con más infraestructura y riqueza edilicia. La playa de Guetaria bordea la bahía y los primeros soles fuertes de la primavera son aprovechados. El día de fiesta de los pescadores tendrá su culminación con una competencia tradicional. Cuando los pueblos salen a la pesca, cuando todavía los barcos no eran de vapor, sino que había que remar, y entonces las embarcaciones iban al impulso humano de remo, una vez que terminaban la pesca, normalmente solían venir cerca al puerto, y el llegar el primero suponía una gran ventaja, suponía una venta, la primera venta, y al mismo tiempo suponía un mejor precio. Incluso los primeros que llegaban tenían también la ventaja de que los compradores de tierra adentro solían estar esperando a que llegase la pesca para salir directamente para tierra adentro. Entonces siempre se pagaba mejor. Entonces, al llegar a la vista del puerto, normalmente había una competencia enorme entre unos barcos y otros. Lo que empezó como competencia mercantil, vamos a decir, pues ha terminado en ser un deporte muy extendido y además muy querido por los vascos. Estas son las traineras. Normalmente casi todos los deportes vascos son consecuencia de un trabajo muy determinado, y este es uno de ellos. Las competencias que hoy en día se hacen de traineras durante todo el verano y parte del año, pues son muy queridas, muy apreciadas sobre todo, porque se considera un poco el deporte reina de este país. En este momento están compitiendo en esta liguilla 22 embarcaciones, de todo, bueno, de la mayoría de los pueblos de la provincia, de la costa me refiero, ¿no? Bermeo, uno de los más importantes puertos pesqueros del Cantábrico vasco. De allí emigró a nuestro país, como tantos, durante y después de la Guerra Civil, Vulcano Bordas. Bueno, de Bermeo recuerdo todo. Aparte de mi familia, recuerdo todo. Hice toda la niñez, toda la infancia, toda la juventud. Y recuerdo todo. Anduve mucho en Bermeo en las épocas de la proguerra. Éramos todos críos, vivíamos en la calle. Íbamos a casa a merendar o a cenar. Y después todo lo demás lo hacíamos en la calle. Las peñas, a nadar, a robarle fruta a los aldeanos porque había bastante hambre. Y aunque no la hubiera, también se la robábamos igual, ¿no? Cosa de chicos. Entonces disfruté la vida libremente desde muy chiquito, como todos los de mi época, ¿no? Tengo mis anécdotas, por ejemplo, en ese pueblo que se ve ahí, tenía 6 años, ya me estaba ahogando,
como todos los demás. Me acuerdo mi hermano siendo chico también cayó una vez al agua y gracias a unos amigos que lo sacaron. Así que todas esas aventuras teníamos allá. Recuerdo todo eso y eso no se puede olvidar, ¿no? Entonces lo que uno tiene allá, los recuerdos, es de la familia y de la juventud, lo bien que pasó, lo suelto que anduvo. Ahora uno llega acá, tiene una edad que ya tiene que bregar, luchar, compromisos familiares y bueno, todas las partes son lindas, ¿no? Pero lo que recuerdo de allá es todo. Bermeo conozco desde los alcantarillados hasta las huertas de los aldeanos, ¿no? Bueno, pues estamos aquí porque este es el lugar donde mayormente solíamos jugar mi hermano Vulcano, los 4 hermanos, con los demás vecinos y chicos de la calle. Porque nosotros casi siempre pues, jugábamos por estos alrededores, bajamos a esas peñas que hay detrás, porque vivíamos justamente ahí enfrente, en el edificio aquel que está allí enfrente. Y esto nos pillaba más cerca. Pues hemos sido 4 hermanos. Hemos jugado, pues el Vulcano es el más pequeño de todos. Solíamos andar por aquí, las correrías nuestras eran estos, íbamos a la escuela, cuando veníamos de la escuela, pues a casa a merendar, a hacer los deberes y otra vez a correr. Igual que cabritas, por ahí por el monte solíamos andar. Y pues luego pues ya nos hemos ido haciendo mayores, cada uno hemos ido por un lado, unos ha ido a San Sebastián, se casó allí, el otro en Bilbao, él se fue a Argentina y nosotros nos hemos quedado aquí. Luego, pues de pequeños, cuando la guerra, pues ha habido problemas también cuando la guerra, porque eran muy perseguidos. Y mi padre pues estuvo en prisión varios años y cuando salió de allí, pues él siempre seguía con la marca aquella en el hombro y emigró, igual que lo hizo mi hermano cuando cumplió el servicio se fue. Emigré porque era joven y allá en España, por ejemplo, qué sé yo, no había campo de acción en la época mía, nos matábamos a trabajar y para nada. En realidad, un joven no tenía ningún tipo de aspiraciones. Entonces, siempre fue como un mito el América. Y de ahí tuve la probabilidad de salir y me vine para acá. Tenía 24 años recién cumplidos. Digo, bueno, voy a conocer el mundo. Llegué a este país y me encontré en aquel entonces que este país era un paraíso. Comparado con la vida que hacíamos allá, trabajar 14 horas para comer y no poder disfrutar de nada. Trabajábamos de lunes a domingo. Vine acá y me encontré que era un pueblo donde un individuo trabajaba un día y podía vivir una semana. Y aparte de eso tenía otras cosas que mi pueblo o España no tenía. Acá aprendí lo que era un gobierno. Allí no sabíamos lo que era un gobierno, no sabía lo que era un diputado, no sabía lo que era un senador. Los periódicos lo único que hablaban de toros y de monjas, de frailes, bailes y de otra cosa no se hablaba. Entonces me vine aquí y me encontré, pero muy bien. Trabajé mucho, crié una familia, formé una familia, mejor dicho, crié mis hijos, y es un pueblo que me ha dado muchas satisfacciones. Añoré mucho mi pueblo, añoré toda aquella parte porque vine grande, pero me siento muy feliz en este pueblo. Él salió de España, ya digo, siendo un niño, cuando el franquismo. Salió para ver si podía hacer. Él creía que iba a encontrar mejor vida. Parece que así le ha ido. Lejos de la familia, allí ha formado un hogar. Tiene unos hermosos hijos, que aunque no los conocemos más que de niños, porque los hemos visto de niños, con la ilusión y la esperanza de volverlos a ver otra vez en nuestra tierra, aunque no sea más que de visita. Es la añoranza que tenemos todos, sobre todo yo, que ha sido el hermano más pequeño y en el cual quisiera verle antes de faltar los demás. Ha sido un muchacho bueno, jovial, alegre, toda la vida ha sido cariñoso, un buen trabajador en su tiempo, cuando su padre trabajaba de pintor. Ha sido, pues, ¿qué voy a decir? No porque sea mi hermano pueda decir alabanzas. Tendrá sus rarezas como las tenemos todos,
Pero él tuvo la valentía de salir de aquí para encontrar otros derroteros. Él ha encontrado, ha formado una familia, él está contento donde está, aunque añore su patria. ¿Qué más quiere que le diga de él? Eso, la añoranza que tenemos de un día volverlos a abrazar, aunque no sea más que de visita. Pero ha sido un hombre jovial, ya le digo, jovial. Ha sido cariñoso. Ha sido, pues, trabajador. Seguirá siendo lo mismo, porque no creo que cambie. ¿Y qué más quiere que le diga? Son muchos años fuera. Vuelvo, salgo mañana de aquí para allí, ya lo esperaba hacía mucho tiempo, y quiero encontrar una familia, y bueno, trata de estar con ellos lo máximo posible, pasarlo bien, y volver otra vez para acá, encontrarme con mis hijos y de vuelta a seguir luchando. Esa es la satisfacción que voy a tener. La emigración masiva vasca, similar a la del resto de España, finalizó sobre los años 50. Los nacidos después de esos años tienen, por supuesto, vivencias distintas. No sé, la gente es distinta completamente a lo de la vida anterior. Ahora pues se vive muchísimo mejor, en un ambiente mucho más movido, más libre, más marchoso, como se dice por aquí, ¿no? Entonces, pues prácticamente nada, es completamente distinto. Yo lo que recuerdo son las cosas que dicen los abuelos y los padres, ¿no?, de la vida de entonces, que prácticamente ha sido pues muy mala, por lo visto, ¿no? O sea, la forma de trabajar y de todo eso, ahora se trabaja mucho mejor, hay mucho más en cuanto a seguros y todo eso, pues la gente también ya va más avanzada. Lo único pues que ahora existe bastante paro, pero eso es normal en todos los sitios. Por lo demás, pues nada, aquí seguimos pegados, como quien dice, como un árbol, ¿no?, con nuestras raíces aquí y para no moverse, porque no, es un ambiente que nos va a todos y la vida pues mucho mejor. Estos son parte de los pocos edificios de Guernica, anteriores al terrible bombardeo de 1937 que realizó la aviación alemana, aliada al franquismo durante la Guerra Civil Española. Guernica, capital política de Vizcaya y centro espiritual y afectivo de los vascos, a partir de la historia del señorío regional que comienza, aparentemente, en el año 1040. ¿Qué fue el señorío? Una forma de gobierno por la que el Batzarra, junta de ancianos, elegía al señor, hombre prominente que era el encargado de gobernar Vizcaya. Avanzado el tiempo, esta asamblea pasó a denominarse Junta General y estaba compuesta por los representantes de los distintos municipios, antes villas e iglesias. Estos representantes, designados para esta exclusiva misión de gobernar y dictar leyes, puede decirse que conformaron una cierta forma de democracia de la época. Las juntas
encargadas de resolver sobre asuntos generales del señorío, se reunían en distintos lugares sin norma fija, hasta que cada vez, con más frecuencia, fueron encontrándose en un lugar conocido con el nombre de Guernica-Zarra, enclavado dentro de un lugar más extenso llamado Guernica, donde más tarde se fundaría la villa de este nombre, símbolo político máximo de los vascos. Ese símbolo fue lo que quiso destruir el bombardeo de 1937. Esta es la Casa de las Juntas. A su frente se halla el roble foral, sucesor de otros desde tiempos antiquísimos y que desde entonces es venerado por el pueblo vasco como símbolo de sus libertades. Al pie del más viejo, ya monumento seco, los niños vascos cantan su himno. Dentro, en la actual Casa de las Juntas, la imagen del primer señor de Vizcaya, Íñigo López de Esquerra, jurando bajo el roble en el año 1040. En las paredes laterales, las imágenes de los señores que le sucedieron. Al frente, la escena del besamanos de los nobles de Vizcaya a Fernando el Católico, tras el juramento de este ante el hoy roble símbolo de la democracia en todo el mundo. A metros de esta escena, Juan José Guerricabeitía, de 95 años, y su esposa, María Urquiza, de 85, recuerdan el drama sucedido hace 38 años. 26 de abril del año 1937. A las 3:30 todavía está entero la Guernica. Y a las 7:30 estaba todo quemado, cayendo y todo Guernica. A las 7:30. El primer avión vino uno solo. Y yo no sé si eran 7 o 9, una por uno. Bueno. La gente creyó que con aquello ya se había acabado. Empiezan a venir 3 en 3, en oleadas, aviones. Echaban bombas y volvían en busca. Parece que, no sé, Vitoria por ahí cargaban. Echaban de 3 en 3, en oleadas venían. Echaban y iban. Y a las 7:30, ahí así, se pararon. Y yo estuve, porque el día anterior oí a un teléfono que no estaría, si venía el bombardeo, que no estaría en la calle, ni en las calles, que iría donde hay tierra o al campo. Pues hice todo lo posible a ir al campo. Y así, cuando llegué a la tierra, me tumbé. Cuando llegué a la tierra, me tumbé. Allí estaba. Con todo eso me cayeron 4 o 5 metros.
dos, pero la tierra, se metió en la tierra, no hizo expulsión. Me vino a la tierra, pero la tierra ya quité. Estaba aguantando. Y cuando creí que ya se había acabado de bombardear, me levanté. Me levanté a unos pasos, y ¡pum! Busco a uno, o me llama uno. Juan José, me han muerto las vacas. No le hice caso, antes sin mirar las vacas. Voy a mirar las vacas, muertas. Sí, están muertas, le dije, sí, están muertas. Pero vamos a mirar a Guernica. Nos pusimos a ver a Guernica, se nos olvidó las vacas, porque aquello era, bueno, el infierno, para decir la verdad. Aquello no, era un infierno. Unos cayendo, otros quemando, otros cayendo, cada ruido que se sacaban. Al hombre ese que le busqué primero, por eso le digo, esto es trabajo de hombres, le digo. Y no tenía valor de contestarme, porque él veía su casa ya quemado, y no tenía valor de contestar. Segunda le pregunto, pero Genaro, esto es trabajo de hombres. No tenía valor de contestarme, porque el trabajo de hombres se entiende, una cosa trabajo, pero aquello era de más, me parecía a mí, de más. Pasar en un pueblo indefenso. Los vascos, otra parte de nuestras raíces españolas. Internacional del Filme y la Televisión de Nueva York, 1985, con medalla de plata. Renault Argentina presenta Allá vamos, una propuesta para descubrir las raíces hispánicas de nuestra identidad nacional. Separada del Océano Pacífico por el imponente macizo andino, con un límite noroeste también pétreo y quebrado, que hacia el este se transforma en selva impenetrable, bañados y ríos desbordables, con una capital que fue puerto primero y macrourbe después, que está a miles de kilómetros por el Atlántico de la Europa de la que inicialmente llegaron los conquistadores y luego los colonos inmigrantes, se hace la sociedad argentina, que aún hoy mira a su sur patagónico como a un casi desierto a conquistar. Una sociedad que, separada de España por sus ansias republicanas independientes, mamó en Francia e Inglaterra los principios revolucionarios liberales de la Europa moderna, y un estilo que quedó en la arquitectura y la forma de ser de parte de la cosmopolita Buenos Aires. Este grupo humano, del aún hoy lejanísimo cono suramericano, estación terminal de uno de los 3 trayectos aéreos más largos del mundo, nunca olvidó su principio hispánico, aunque muchas veces solo pudiera observar los enormes conflictos internos que España tenía y recibir aquí a los hijos más pobres o más faltos de libertad que ella daba.
Por todo eso, porque de España nos queda el idioma, la creencia religiosa mayoritaria, las instituciones originales y parte de una forma de ser, allá vamos. El Cantábrico, el Mediterráneo, el océano, la cordillera pirineica. Entre estos límites, perfectamente diferenciados, creció un grupo humano condicionado como pocos por el aislamiento, la dureza extrema de las condiciones climáticas y la precariedad de los medios de vida. Estas condiciones naturales han hecho de esta península maciza, casi un continente pequeño, un ente histórico aparte. Al revés de Francia, peor defendida, pero magníficamente articulada en torno a sus ríos, España no goza de ningún sistema de vías naturales. Estrechos desfiladeros en las salidas de sus mesetas cierran casi todos los grandes valles. Muchos han dicho que la península es invertebrada. Otros, por el contrario, que el desarrollo de sus recursos humanos ha sido víctima de su estructura física, de lo pétreo de su relieve, que ha dañado tanto los medios de producción como el enriquecedor intercambio de vida. Estos dos elementos, el aislamiento y la pobreza, son para muchos los determinantes de los valores espirituales del pueblo español. Valores que hombres que van desde Unamuno a Frank han definido como profundos, esenciales y virginales. De este paisaje, el hombre de las mesetas fue el que llevó a cabo la gran aventura de la conquista americana. De la naturaleza de su tierra ha sacado su pasión por la independencia, su valor guerrero, su ascetismo, su placer por el dominio político y su desprecio por la ganancia mercantil. Características españolas estas, sobre todo de Castilla, que muchas veces llevaron a España a aislarse orgullosamente, haciendo culto exclusivo de su originalidad como respuesta a la modernización del mundo. De esas características españolas, a las que Cervantes les dio idioma y filosofía, con el relato de las andanzas del lírico Don Quijote y el práctico Don Sancho, quedan testimonios monumentales, como este Castillo de la Mota, donde le preguntamos a un catedrático castellano, ¿cómo interpretar a Castilla? Castilla se podría interpretar de muchas formas. Históricamente Castilla es Galicia, es Castilla-León, es Castilla-La Mancha, es Extremadura, es Andalucía, es Murcia, es Rioja, es Navarra, es Vascongadas, es Cantabria, es Asturias. Es todo lo que no era el reino de Aragón, históricamente, y así se ha conocido durante toda la historia. Castilla hoy se interpreta desde distintos puntos de vista. Yo, que soy castellano y leonés, para nosotros Castilla es las 9 provincias que constituyen el antiguo reino de Castilla y León, pero hay otras personas que quieren y defienden la Castilla amplia, en la cual entraría también Castilla-La Mancha, entraría Rioja y entraría Cantabria. Es compatible, porque el concepto de Castilla es un concepto histórico, es un concepto de vivencia,
es un concepto de convivencia, es un concepto de hermandad, y el concepto de Castilla entonces no queda agotado en ninguna región ni en ninguna comunidad autonómica con la estructura que hoy a nivel político tiene España, sino que Castilla es una entidad que trasciende a Europa, trasciende a África, trasciende a América y trasciende, según la línea del Tratado de Tordesillas, al mundo entero. ¿Cuándo se proyectó Castilla hacia el mundo? Cuando a fines del siglo XV se unió con Aragón, con el matrimonio de Isabel y Fernando, y logró terminar con la ocupación musulmana iniciada en el año 711. En ese momento, Castilla se lanzó al mundo. ¿Por qué? Porque no solo se había empobrecido con la guerra, sino que además, como toda Europa, había sufrido la crisis económica y social que comenzara el siglo anterior. Porque a diferencia de otros estados, como Italia y Flandes, no había desarrollado su actividad industrial textil y tampoco dominaba las crecientes técnicas de una economía ya con formas de organización capitalista, como la Banca de los Medici, en Florencia. Por todos estos factores, y como Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda, Castilla se lanzó a la búsqueda de nuevas riquezas, fundamentalmente de metales preciosos. Y aquí quedaron, como hasta hoy, sus castillos y sus campesinos. Por la región castellana, la más grande de España. No, sin vanagloria del castellano. Por adopción de su constitución, y se acabó. Porque cuando España ha tenido todas sus dificultades, ni catalanes, ni valencianos, ni vascos, ni nadie, ha tenido que venir Castilla a sacarla de todos los apuros. Se acabó. Y quiero a la región catalana, y quiero a la región vasca, y quiero a todas las regiones de España, pero debieran ser más sinceras para España. Zanfona. Es un instrumento muy antiguo. Los documentos más antiguos que se poseen de él son del siglo XI. El instrumento en su origen nació como acompañamiento a los cánticos de los monjes en los primeros monasterios de Centro Europa. Posteriormente se fue incorporando como instrumento más popular a través de los siglos. Posiblemente entró en España con los primeros peregrinos que llegan a Santiago de Compostela. El camino hasta Santiago es muy largo y por tanto los peregrinos paraban en muchos lugares y iban dejando algún instrumento y sobre todo la noticia de que existía el instrumento como tal. Las rutas que en el siglo XIII utilizaban los peregrinos católicos hacia Santiago de Compostela, acompañándose con el particular sonido de las zanfonas, descritas por el musicólogo Joaquín Díaz, eran en muchos casos las mismas rutas de la Mesta. ¿Qué fue la Mesta? Una asociación de pastores que controlaba hasta en el mínimo detalle la ganadería lanar trashumante en la corona de Castilla durante la Baja Edad Media y la Edad Moderna. Este tema económico fundamental se investiga profundamente hoy, ya que el entonces denominado Honrado Consejo de la Mesta manejó durante siglos una de las principales fuentes de riqueza del reino, y muchos atribuyen a su privilegiado manejo del comercio de la lana merino una influencia negativa para el desarrollo de la agricultura y la incipiente industria pañera castellana. Sin ese desarrollo de la agricultura, Castilla careció de los alimentos suficientes y el no crecimiento industrial la obligó a pagar en metales preciosos,
lo que no producía y necesitaba. Los privilegios de la Mesta comienzan con la expansión castellano-leonesa hacia el sur, en el siglo XIII, después de las conquistas de Alfonso VIII, de San Fernando. Entonces la ganadería toma una importancia enorme porque la trashumancia tiene muchas facilidades. Pueden disfrutar de las magníficas dehesas de Extremadura, del Valle de la Alcudia, toda esa zona. Los ganados bajan en otoño hacia el sur o hacia el oeste y en el mes de abril o mayo volvían a Castilla y a León, a las montañas, a la sierra. Por eso, con antonomasia, el serrano para un extremeño es el ganadero castellano. Dura lo que dura el antiguo régimen. La Mesta era, parece que es una paradoja, la oveja negra de los ilustrados, de los que querían la modernización, la europeización de Castilla, los que querían que la agricultura tuviese más auge, ¿verdad?, que consideraban que estos privilegios de la Mesta eran dañinos. Pero toda esta zona de Segovia y de Soria vivía de la ganadería y todo el ambiente está impregnado de las costumbres pastoriles, la vida de los pastores, con sus habilidades, su folclore, su arte popular. Esta mentalidad del pastor tan curiosa, evangélica, podría decir, que cada pastor conoce a sus ovejas y las conoce porque dice que tienen cara como las personas. Yo llevo aquí 450 ovejas que me parecen, pues eso, maravillosas, de verlas comer, y en fin. Y claro, pasamos pues lo nuestro, porque una vez es que llueve, otra vez es que nieva, otra vez es que... Pero que lo paso bien. Es una mentalidad muy diferente. Parece que ya desde la prehistoria existían las dos mentalidades del pastor y del labrador, y que la pugna, sin que esto sea nada ofensivo, entre Caín y Abel ha existido siempre. Y hoy pues la Mesta está prácticamente desaparecida, se transformó en la Asociación General de Ganaderos, pero hoy no tiene vigencia. Y el comercio de la lana está en unas circunstancias también muy semejantes. La pérdida de las colonias de América fue un golpe terrible para la industria lanera. Ya lo había sido la pérdida de Flandes. Ya al perderse los Países Bajos, ya la industria lanera sufrió un gran perjuicio. También la pérdida del comercio con el norte de Italia, el comercio con Florencia era importantísimo. Y esto fue desapareciendo poco a poco y ya, pues, el golpe final, la estocada final fue la pérdida de las colonias americanas. Este esquileo es uno de los más modestos. Había muchas casas de esquiladero en toda esta zona de la provincia de Segovia, desde aquí hasta la provincia de Soria, pero la mayor parte han desaparecido. Este, como he dicho, era de los más modestos y quizá por eso mismo se conserva en su integridad, se conserva hasta la residencia de los amos, que en la mayor parte de los casos se ha perdido completamente. Aquí tenemos el patio central con los tenados. No hay que olvidar que la primavera en Segovia es una época lluviosa, una época de tiempo muy desigual, por eso están estos tenados para guarecerse de la lluvia, y luego grandes encerraderos en donde se guardaba el ganado hasta que se esquilaba y también después de esquilar. El encerradero donde se guarda el ganado antes de esquilar se llama el sudadero o el bache. Se calentaban las reses ahí para que fuese más fácil la operación del esquileo. Y luego se esquilaba en esta nave. Esta es la nave del esquiladero. Creo que es la única que se conserva. Como tenían materiales muy buenos, maderas muy buenas, los han desmontado casi todos para aprovechar las maderas con otro fin. Y este se conserva igual, incluso con el oratorio. Había un oratorio desde el que se decía misa. Los esquiladores podían oír misa sin interrumpir sus faenas. Solamente lo interrumpían en el momento de alzar. Luego al final que cantaban lo que se llama la salve de los esquiladores, una canción muy típica, muy emotiva. El último esquileo que se verificó aquí fue en 1910.
Dentro del paisaje castellano, centro del poder económico ganadero, manejado por el honrado Consejo de la Mesta, quedaban en época de la conquista americana y perduran hasta nuestros días monumentos como esta capilla del siglo XI que atestiguan los siglos de dominación románica que sufrió España y fueron desde el segundo antes de Cristo a principios del cuarto de nuestra era. Bueno, aquí realmente no se han encontrado vestigios romanos, alguna moneda se ha encontrado como construcciones, como edificaciones, pero legiones romanas pasaron por aquí y la prueba es que hay calzada romana por aquí cerca, en la bajada del Malangosto, y también algún río dicen que encauzaron los romanos, el río Pirón le causaron los romanos. Esos son dos datos importantes y además están históricamente documentados. Estos datos del paso de los romanos por aquí, aparte de esta Segovia, el famoso acueducto, los romanos aquí tuvieron muchos asentamientos y están encontrando muchos restos de mosaicos romanos, de construcciones romanas por pueblos cercanos aquí, en esta región de Castilla. Grandeza y pobreza, libertad y sumisión, los contrastes del hombre de Castilla que conquistó América. Hay una frase por aquí que se oye por las tabernas, por los pueblos, que el campesino tiene don de dueño, quiere decir que es propietario de su economía, su pobre economía, su humilde economía, pero es propietarios y dueños de su propia economía. Quizás sea eso en Castilla tan postrada, tan postergada, que quizás sea eso lo más importante de las comunidades campesinas, sobre todo en Castilla, que tienen su independencia, que tienen su libertad íntima, y eso quizás sea su grandeza dentro de su pobreza y de su postración. Este es el acueducto de Segovia, tal vez el más importante testimonio visible que los romanos dejaron en España tras dominarla durante siglos. Esta monumental obra, de 16 kilómetros de longitud, destinada a la conducción de agua, se supone que fue construida durante la época del emperador Augusto, y la arquería que vemos tiene 813 metros de largo y cruza lo que hoy es una carretera y entonces era el vallecito de Azoquejo. Las columnas van desde los 7 metros de altura en su parte más baja a los 28 en la más alta. En ese punto, los arcos tienen 4,5 metros de luz y es por ellos donde el tránsito atraviesa el acueducto. El material utilizado fue piedra de granito sentada en seco. La ciudad de Segovia, que hoy se puede apreciar, es un testimonio histórico, urbanístico, de lo que fueron tantas otras ciudades castellanas, entre las cuales Segovia es altamente representativa. Entre otras ciudades castellanas que tuvieron su momento de mayor auge, de mayor esplendor, a finales del siglo XV y a lo largo de todos los siglos XVI, se podría citar la ciudad de Salamanca, la ciudad de Valladolid, la ciudad de Ávila o Burgos. Segovia tenía una especificidad en este contexto del conjunto de las ciudades castellanas. Segovia era especialmente rica, especialmente floreciente en la época del descubrimiento y colonización de América, precisamente por la burguesía textil que en esta ciudad se afanaba en la fabricación de tejidos de paño que se remitían incluso a Europa y, por supuesto, a América. Dentro de la crónica de los hechos relacionados con el descubrimiento de América, Segovia cuenta con un hecho de gran trascendencia como fue la coronación de Isabel la Católica el 13 de diciembre de 1492
74, justamente al lado de la actual catedral, en la Plaza Mayor de la ciudad. Evidentemente, este hecho hace de Segovia una ciudad muy significativa en la historia americana, aparte de los numerosos conquistadores y gobernadores de América que procedieron de estas tierras. Para entender por qué Segovia, a finales del siglo XV y a lo largo del siglo XVI, era una ciudad tan floreciente como lo digo, hasta el punto de que era un verdadero centro industrial de primera categoría en toda la península, hay que comprender algunos hechos que están relacionados con este resultado del esplendor del textil segoviano. En primer lugar, hay que hablar de una institución castellana de gran tradición que se fundó en el siglo XIII, que fue el Concejo de la Mesta. El Concejo de la Mesta era una asociación de ganaderos que eran propietarios de grandes rebaños de ovejas merinas que recorrían todo lo que es el antiguo reino de Castilla, desde el sistema, desde las montañas cantábricas hasta Sierra Morena, cerca de Andalucía. Recorrían los rebaños unas cañadas, unas grandes vías pecuarias, y a lo largo de final de cada año, bueno, mejor dicho, en los meses del esquileo, en mayo y en junio, precisamente en las proximidades de Segovia era donde se esquilaba una gran cantidad de esos 3 millones de cabezas de ganado merino que constituían el contingente de la Mesta. De ahí que Segovia contara con una fibra magnífica, una fibra textil espléndida que se exportaba fuera en su mayor parte. No todo se transformaba en el país, no todo se transformaba en esta ciudad a los lados de este río, del río Eresma, que con sus aguas cristalinas que venían de la sierra permitía el que la lana se lavara en unas condiciones espléndidas. Por lo tanto, solamente con una parte de esta materia prima era con lo que las fábricas segovianas, los talleres segovianos funcionaban y fabricaban esos tejidos. Alrededor de esta actividad surgió una burguesía industrial que fue la que dio el tono social a esta ciudad. Hoy, evidentemente, muy poco se puede evocar de aquello cuando vemos nada más algunos testimonios de aquella grandeza concretada en estos edificios tan espléndidos que hoy son la admiración del que visita esta ciudad. Y esta es solo una pequeña historia dentro de las historias que hicieron de Segovia, una de las ciudades castellanas, testigo fundamental del descubrimiento y la conquista americana. Segovia cuenta con algunos encuadres urbanísticos que son altamente explicativos de la evolución económica y social de Castilla. Por ejemplo, por una parte tenemos el fastuoso Alcázar, que fue residencia de los reyes castellanos durante tanto tiempo, en la época medieval y también en el siglo XVI, que representa la presencia en esta ciudad del Estado moderno, centralista, unificador de Felipe II, sobre todo, que fue el que hizo más obras en este Alcázar, y que está evocando ese papel agobiante que desempeñó el Estado respecto a la economía de Castilla en general y en concreto de esta ciudad. El Estado imperial, el Estado de Carlos V y de Felipe II, ejerció una presión fiscal tremenda sobre la actividad económica en Castilla y en concreto sobre la actividad textil de esta ciudad, y fue uno de los factores más explicativos, con mayor capacidad de explicación de la decadencia en que se sumirá esta ciudad a partir del siglo XVII y de la que no ha salido ni siquiera hoy. Porque Segovia es una ciudad espléndida, Segovia es una ciudad admirable, pero Segovia es una ciudad alejada en buena medida de los nuevos cauces de la actividad económica. Y cerca del Alcázar, y no por casualidad, nos encontramos con otro edificio, otro conjunto urbanístico, urbano, realmente notable, que es la Casa de la Moneda, el Real Ingenio de la Moneda. En esta Casa de la Moneda, donde se va a acuñar cantidad de moneda con plata traída en su mayor parte de América, de Potosí, se va a acuñar en el siglo XVII moneda de una pésima calidad que el Estado emite
con un valor mucho menor que el nominal y que va a provocar en toda la economía castellana un verdadero caos, una verdadera decadencia por la inseguridad en las actividades comerciales. Esto unido naturalmente al conservadurismo tecnológico en la industria textil, buen testimonio de esto es que de toda la materia prima que se saca, que se extrae de los ganados de la mesta, solamente la mitad o menos se transforma en el país y el resto sale fuera, está denunciando, está poniendo en evidencia que la innovación tecnológica no se realizó en el momento oportuno, hubo un gran conservadurismo basado en la tradición gremial, que por lo tanto no es sensible a los cambios tecnológicos, y eso va a ser uno de los factores de los altos costes en los paños que se producen en Segovia, que no sean competitivos. En definitiva, esto está reflejando perfectamente lo que ocurrió en esta ciudad, que además hay que decirlo, representa como ninguna otra la evolución económica y social de todas las ciudades castellanas. El doctor Ángel García Sanz es catedrático en Historia Económica de la Universidad de Valladolid. Estamos en el patio del Palacio Santa Cruz de Valladolid. Este edificio acogió hasta el siglo XIX a lo que fue el Colegio Mayor Santa Cruz de Valladolid. Actualmente es el rectorado de la Universidad de Valladolid. Este edificio es bastante importante y tiene un alto significado en la historia de la España del siglo XVI y también en la historia de América, porque aquí, entre estas paredes, estudiaron muchos de los que luego serían los funcionarios, los responsables de la administración americana. Y aquellos hombres de Castilla que tuvieron a su cargo la administración de los intereses de España en América, sin duda llegaron a nuestras tierras no solo con sus conocimientos adquiridos en Valladolid, sino Paloteos se llaman aquí a unas danzas generalmente hechas por hombres solos, en las que se utilizan dos palos, uno en cada mano, que estos danzantes, que generalmente son 8, aunque hay otros sitios en los que son más, van entrechocando unos con otros. La danza de paloteo es típica en muchas zonas. De hecho, en Europa se empieza a llamar a partir del siglo XVI Morris dances, danzas de... Algunos utilizan la etimología de moriscos o de moros, ¿no? En España se siguen llamando de palos o de paloteos, y esto está documentado, aunque también tienen otros nombres distintos. Son danzas que por lo general tenían un carácter muy simbólico. En general eran danzas religiosas y se aplican a una función religiosa. Lo curioso es que, y esto es lógico en cualquier país que haya sufrido distintos tipos de religión, es lógico que se vayan incorporando unas tradiciones religiosas o simbólicas, unos ritos, a los que ya existían. Aquí, por ejemplo, el paganismo influye mucho, sin duda,
O, lo podríamos decir al revés, la Iglesia cristiana toma muchas funciones, muchos ritos paganos y les sabe incorporar perfectamente dentro de lo que está explicando, lo que está dando a conocer a los neófitos. Pagano en realidad significa hombre del pago, y esto es significativo, puesto que el hombre del pago era el que estaba en el campo y por tanto le costaba más incorporar los nuevos conocimientos o las nuevas tradiciones que se venían o que venían de moda, que se iban a imponer. Por tanto se le llama pagano a aquel al que le cuesta mucho incorporar las tradiciones cristianas. Como digo, estas danzas de paloteo ya son conocidas en el siglo XV y de hecho casi todas ellas se desarrollan dentro de las iglesias. Estamos sabiendo un poco más de la España de la conquista americana, tratando de conocernos así un poco más a nosotros mismos. No hablar de la España religiosa es entonces imposible. En la Edad Media coexistían tres Españas religiosas: la cristiana, la musulmana y la judía. Pero la concepción que preside la Reconquista, dícese por entonces de los reyes católicos. De Dios traen su poder los reyes como vicarios suyos y a él deberán dar cuenta. Con ese sentimiento omnipotente se consolida la monarquía que totaliza políticamente a España, expulsa a los moros y se lanza a la conquista. Aquí en la calle de la Judería de Segovia, donde aún las castellanas hablan de balcón a balcón, dada la estrechez de esa calle, que evoca lo que fue el barrio judío, la judería vieja de Segovia, una de las juderías más importantes de España en el siglo XV. Aquí este marco urbano fue tema de un hecho de gran trascendencia en la historia de Segovia, que fue la expulsión de los judíos en 1492, el mismo año del descubrimiento de América. Este hecho, la expulsión de los judíos de Segovia y de otras ciudades de Castilla, fue una medida de carácter general, como se sabe, ha sido, en mi opinión, malinterpretado en cuanto a las consecuencias que se derivaron de él. En concreto, refiriéndome al caso de Segovia, que es el que mejor conozco, en Segovia se había formado en los siglos bajo medievales, siglo XIV, siglo XV, una poderosa comunidad hebraica, y era poderosa porque se valía de su proximidad al Alcázar, donde residían los reyes, para mantener unas relaciones muy intensas con los banqueros del rey, con los administradores del rey, en el sentido de que les prestaban dinero en los momentos de dificultad de la hacienda real, y luego los judíos prestamistas obtenían unos beneficios extraordinarios. Eran gente bien considerada en el Alcázar, puesto que eran los que apoyaban al rey en los momentos de dificultad. ¿Qué pasó cuando se promulga el decreto de expulsión? Pues lo que ocurrió fue lo siguiente. Por una parte, la mayor de esa comunidad judaica, la gente más comprometida con las finanzas monárquicas, es decir, los prestamistas más importantes, que tenían muchos intereses creados aquí en Segovia, no se fueron, se convirtieron al cristianismo, fueron bautizados incluso con el padrinazgo de los reyes, tan queridos eran de los reyes católicos, y permanecieron aquí con otros nombres, los nombres ya cristianizados. Por ejemplo, hay una familia importantísima, algunos de ellos, sus descendientes fueron importantes clérigos, filósofos y teólogos, como la familia Coronel, que siguieron manteniendo un gran protagonismo en la historia de Segovia, en la historia de España. Y luego, la gran masa de los hebreos, de los judíos, esos sí que emigraron, esos sí que fueron expulsados, pero no las fuerzas financieras. Por lo tanto, no se puede achacar a la expulsión de los judíos, como generalmente se dice, con demasiada alegría, que la decadencia de Castilla fuera debida a ese hecho, porque la decadencia vino en el siglo XVII, 150 años después de la expulsión. El capítulo de la expulsión de los judíos en España es parte de la historia de la Inquisición, promulgada a instancias de los Reyes Católicos por bula papal de Sixto IV en septiembre de 1480. Y este
El Palacio Árabe de la Alfajería, en Zaragoza, fue uno de los lugares donde se combatieron encarnizadamente las diferencias raciales y religiosas hasta entonces coexistentes en España. La Inquisición, contrariamente a lo que piensa el pueblo, la creencia popular, no fue una institución que se distinguiera precisamente por la caza de brujas. La Inquisición fue muchas más cosas, y entre esas cosas, ciertamente, la caza de brujas ocupó un lugar muy secundario. La Inquisición fue, ante todo, una institución, en mi opinión, en manos de la monarquía, para imponer, sobre todo, su autoridad real y para mantener, desde luego, la unidad religiosa. La Inquisición fue, ante todo, el instrumento utilizado por la monarquía para acabar con las leyes, las instituciones y, en definitiva, con el régimen político aragonés. Este régimen limitaba poderosamente la autoridad real, de tal forma que todas las decisiones de la monarquía debían de ser antes aprobadas por las Cortes aragonesas. Lógicamente, esto no podía ser admitido por una monarquía que consideraba a su autoridad emanada de la divinidad. Por tanto, la monarquía necesitaba de un arma que fuera capaz de acabar con esas limitaciones. Y esa arma fue indudablemente la Inquisición. Por tanto, para Aragón, la Inquisición es, ante todo, un instrumento político en manos de la monarquía. Y además, para Aragón fue, al mismo tiempo, lo que fue para Castilla. Es decir, un instrumento de imposición de la ortodoxia religiosa. Se persiguió a los judeoconversos, se persiguió todo tipo de disidencia religiosa, se persiguió a los moriscos y ya en otros planos se persiguió a los fueristas, es decir, aquellas personas que se dedicaban a defender la legalidad vigente, y se las persiguió con la misma hazaña que se perseguía a los herejes. De tal forma que la Inquisición se convierte en lo que ya hemos dicho con anterioridad, en un instrumento político de imposición de la autoridad real, pero también en un instrumento de despersonalización aragonesa y, en definitiva, de aculturación. Pienso que el español, mejor dicho, habría que hablar del castellano. Los catalano-aragoneses poco tuvimos que ver en la colonización de América, pero por lógica debemos pensar que el castellano que marcha a América llega allí con estas ideas de defensa de la ortodoxia religiosa, de intolerancia y de afirmación de unos valores que procedían de su tierra natal, de Castilla. Sobre estos macizos de cumbres aplanadas, hoy sembrados totalmente y en diversidad, se desarrolló la historia de Aragón, la otra protagonista junto a Castilla de la España que se unió bajo la cruz cristiana para expulsar a los moros de Granada y luego comenzar la conquista. En lo que hace a América, Aragón poco tuvo que ver, ya que sus intereses extramarinos se volcaron más hacia el Mediterráneo, y Castilla fue la que se ocupó de la lejana América que Colón descubrió buscando las Indias Orientales, objetivo que creyó haber cumplido aún en el momento de su muerte. Allí, en Aragón, se sigue replanteando históricamente la conquista americana. Hay que tener en cuenta el sistema económico que España creó en territorio americano, que benefició fundamentalmente a tres oligarquías. Una, la oligarquía sevillana. Sevilla tuvo durante 2 siglos el monopolio comercial con América. Por otra parte, a la oligarquía mexicana y por otra parte a la oligarquía de Lima, la del virreinato peruano. Hay que tener en cuenta que en los siglos XVI y XVII
el virreinato peruano comprendía prácticamente toda Sudamérica. Estas oligarquías tenían un poder enorme, que les venía, en primer lugar, de las minas. Eran los que controlaban la producción minera, pero sin asumir los riesgos de los gastos de explotación. Buena parte de estas ganancias las invirtieron en la compra de latifundios muy extensos, agrícolas o ganaderos. Al mismo tiempo, tenían el monopolio comercial de las mercancías que venían de España, que ellos distribuían y que naturalmente el precio se encarecía extraordinariamente. Y al mismo tiempo controlaban también la producción industrial mediante la compra de estos productos y sin asumir tampoco los riesgos de la producción. Estas tres oligarquías, concretamente las dos que he mencionado en América, controlaban además el poder local. Es decir, que aunque la corona española dictó una serie de disposiciones muy minuciosas que se procuraba evitar cualquier abuso que se cometiese en América, especialmente con los indígenas, todas las autoridades coloniales veían su labor tamizada por los juicios de residencia, pero, no obstante, como el poder local estaba en poder, o sea, bajo el dominio de estas oligarquías, realmente las autoridades coloniales no pudieron impedir muchos abusos que, en fin, lamentablemente se cometieron. Gregorio Colás Latorre es doctor en Historia Moderna y catedrático de la Universidad de Zaragoza. Aquí, como en la mayoría de los claustros donde se forma la inteligencia de la España de hoy, mucho se ha replanteado la historia que se enseñó durante los 40 años del régimen franquista. Seguramente, este revisionismo histórico, que no teme declarar los errores cometidos, es la consecuencia de esta nueva España, que mira su futuro universalista con temores, pero con fe en sí misma. Por supuesto, la llegada del español a América supuso un gran trastorno dentro de las comunidades indígenas, por la sencilla razón de que se alteró su evolución natural. Al indígena trató de insertársele dentro de los módulos económicos, sociales y políticos europeos, y ello a través de la evangelización. No hay que olvidar que estamos en una época en que el espíritu religioso informaba la mayor parte de las manifestaciones de la vida. Esto era común en todos los países europeos y, por supuesto, en España también. La primera tarea que se propuso a la monarquía fue el convertir al indígena al cristianismo por motivos religiosos, pero no hay que olvidar el factor anteriormente mencionado, que al indígena, una vez convertido, se le insertaba dentro de los módulos económicos, sociales y políticos europeos. Ni que decir tiene que estos trastornos, abusos que se cometieron con el indígena desde los primeros momentos, motivaron una fuerte reacción en la propia España. Y hubo una serie de teólogos, de juristas y de moralistas que inclusive se llegaron a preguntar hasta qué punto España tenía derecho a conquistar y hacer la guerra a unos indígenas que en definitiva ningún daño les habían hecho. De ahí que surgiesen dos teorías. Una, la llamada conquista pacífica. Se pretendía que fuese de carácter misional, es decir, que el indígena se convirtiese voluntariamente al cristianismo. Esto se intentó, lo intentó el padre de las Casas, lo intentaron otros, pero fracasó. Como en definitiva se impuso la conquista militar, la corona española, ante estas denuncias que se estaban cometiendo, de los abusos que se estaban cometiendo, trató de dar una legislación que amparase al indígena todo lo posible. Y efectivamente así se hizo, y es verdaderamente modélico. Yo creo que no hay un país europeo, ninguna potencia colonizadora en el mundo, que pueda presentar un código tan humano y donde se tuviesen tanto en cuenta los derechos del indígena. Ahora bien, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Estas leyes muchas veces fueron incumplidas por españoles y por la propia aristocracia criolla americana. Y de Zaragoza volvemos a Castilla, al doctor Eufemio Lorenzo Sanz, catedrático en Historia Económica. España necesitaba brazos para trabajar en la agricultura. España necesitaba brazos para trabajar en la ganadería, en esa mesta. España necesitaba brazos para montar industrias que aprovechasen esas producciones agrícolas y esas producciones ganaderas
y esos brazos estaban luchando de soldados en Europa precisamente contra esas naciones como eran Francia, como era Holanda, como era Gran Bretaña, contra los que luchábamos y gastábamos los tesoros que llegaban de América en mantener esas guerras inútiles en defensa de unos ideales que podían ser interesantes en ese momento, pero desde luego muy alejados de los intereses que en ese momento España necesitaba. De tal forma que entonces no teníamos brazos para la producción agrícola, ni ganadera, ni industrial. Las inversiones que hiciéramos a nivel de industria no se realizaban, puesto que se gastaban en Europa, puesto que los tesoros no paraban ni en España, porque iban directamente a las arcas de los banqueros europeos. Y nosotros traíamos los tesoros de América y no consentíamos que en América se desarrollase la agricultura, ni se montasen los obrajes ni las industrias, para que unos cuantos mercaderes exportasen mercancías a América, mercancías que por otro lado no las producíamos nosotros, sino que precisamente nos las vendían esos contra los cuales luchábamos en Europa, y que ni nosotros mismos como mercaderes realmente triunfábamos, puesto que trabajábamos a plazos y entonces dependíamos exclusivamente de estos mercados internacionales. En conclusión, la aportación de América y de las Indias a España fue una aportación que supuso traer tesoros de América, no quedarse en España, pasar a Europa y beneficiarse Europa y beneficiarse precisamente contra las naciones contra las que España mantenía unas relaciones exteriores peores. De tal forma que entonces se podría decir lo siguiente, que a España le habría venido muchísimo mejor y habría sido mucho más conveniente haber descubierto América, haber formado una hermandad con América, haber trabajado solamente en función de América, América y España conjuntamente, y no haber gastado América y España por Europa.
Das war also eine Aufzeichnung